Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Especialista en seguridad informática revela que Áñez contrató exfuncionario de la OEA para crear fake news y cuentas falsas en las redes en el tiempo de la dictadura. Expone, asimismo, la implicación de Carlos Valverde en el golpe. Los impresionantes nexos del primer golpe y el segundo intento de golpe con un mercenario del imperio. Hace unas horas el especialista de seguridad informática de España, Julián Masías Tobar, fue entrevistado con la finalidad de que presente sus hallazgos en el golpe y el tiempo de la dictadura. Las revelaciones del especialista en seguridad informática, las cuales asimismo fueron plasmadas en el informe de la JIL, son impresionantes a todas luces. Dentro de las cuales se puede mencionar por ejemplo que Camacho, Pumari y Áñez recibieron apoyo de un militar norteamericano en reserva, el cual hizo incrementar el número de tweets en los días del golpe, a cifras increíbles de seguidores en esa red social. Paradójicamente, el exmilitar norteamericano lo admitió en una entrevista realizada en el periódico Correo del Sur. La cual pueden observar en sus pantallas. Luis Suárez no solo participó en los hechos del primer golpe, según Julián Masías, sino que también participó en el intento del segundo golpe planeado contra la asunción del actual presidente Arce, ya que Luis Suárez sería el traductor que usó el exministro de Defensa, Fernando López, para contactarse con mercenarios del Comando Sur, los cuales debían llegar a Bolivia. Como que, por ejemplo, Pumari, el golpista de Potosí, solo tenía 24 seguidores y en una semana creció a más de 100.000 seguidores. Lo mismo pasó con Camacho, o la cuenta de Yanine Áñez, de 8.000 seguidores pasó a 180.000 en poco más de una semana. Y luego se dieron casos muy curiosos como la cuenta de Luis Suárez, una cuenta de un veterano del ejército de los Estados Unidos, de origen boliviano, que puso más de 15.000 tweets en apenas 4 días, y que fue capaz de publicar más de 70, es decir, serían la cifra más alta, hasta 70 tweets en un solo segundo. A pesar de ello, todas estas cuentas no fueron reportadas. Una cuenta que yo te decía que era de un veterano de los Estados Unidos, del ejército, llamado Luis Suárez, The Intercept, que es un medio anglosajón, escribió un artículo donde se filtraron la llamada del ministro golpista de Defensa a paramilitares de Estados Unidos, y el que traducía la conversación era este Luis Suárez, que es el veterano de los ejércitos de los Estados Unidos, y que ponía miles y miles de tweets con los hashtags, digamos, atacando al gobierno que ganó en las elecciones de Evo Morales. Las revelaciones de Julián Masías apuntan asimismo al pseudo periodista Carlos Valverde, quien en los días del golpe, con ayuda de su secretaria y apoyo extranjero, coordinó una operación mediática para coadyuvar en la ruptura del orden constitucional. En Facebook hubo un grupo muy numeroso, creo que había unos 400.000 miembros, y que la secretaria de Valverde, el periodista relacionado con la CIA que participó apoyando el golpe, y bueno, que ya tiene un historial bastante completo, digamos que su secretaria dijo que era, en alguna entrevista, que era la promotora de ese grupo de Facebook. Si analizamos quiénes son los administradores de ese grupo de Facebook, tanto páginas como personas, pero casi todos son páginas que administran ese grupo, todas, sin excepción, estaban administradas desde los Estados Unidos. Las revelaciones de Masías van más allá todavía al exponer que Radio Fides recibió apoyo económico del imperio en el golpe. Por ello no es de sorprenderse porque Mario Espinosa o Jon Arandia constantemente realizan sutil oposición al gobierno actual. Escuchemos las revelaciones del experto en seguridad informática. ¿Cómo se ha actuado, cómo se ha manejado la información durante el proceso de golpe de Estado que se está investigando en Bolivia? Bueno, pues te diría que durante el golpe de Estado en Bolivia yo lo denominaría como un caso paradigmático, seguramente irrepetible, porque se dio una circunstancia que es bastante atípica. Normalmente uno, cuando busca cuentas falsas o bots, en España se diría una frase que es hay que buscar una aguja en un pajar. El hecho es que en Bolivia solo había agujas, es decir, no había que buscar porque todo eran bots y todo eran cuentas falsas. Te digo el por qué. Bolivia, digamos que en 2019
el porcentaje de cuentas de Twitter, digamos, los usuarios estaban en torno al 3%, de tal manera que apenas había unas 200.000 cuentas de Twitter. Y durante el golpe de Estado, en poco menos de un mes, se crearon más cuentas falsas de las que existían. Fíjate que hubo algunos elementos muy curiosos, como que, por ejemplo, Pumari, el golpista de Potosí, solo tenía 24 seguidores y en una semana creció a más de 100.000 seguidores. Lo mismo pasó con Camacho, o la cuenta de Yanine Áñez, de 8.000 seguidores pasó a 180.000 en poco más de una semana. Y luego se dieron casos muy curiosos como la cuenta de Luis Suárez, una cuenta de un veterano del ejército de los Estados Unidos, de origen boliviano, que puso más de 15.000 tweets en apenas 4 días y que fue capaz de publicar más de 70, es decir, serían la cifra más alta, hasta 70 tweets en un solo segundo. A pesar de ello, todas estas cuentas no fueron reportadas, ¿no? Yo analicé unos 14 hashtags con Evo dictador, no hubo golpe, fue fraude, e incluso se difundieron imágenes manipuladas con más de 10.000 retweets con la imagen, por ejemplo, de Evo Morales junto al Chapo Guzmán y Pablo Escobar, una imagen manipulada, pero que la plataforma no la eliminó y que iba en la línea de algunos de los mensajes. Esta narrativa de campañas de odio mezcladas con noticias falsas, pues digamos son bastante habituales. Y a todo esto creo que habría que sumarle algo, digamos, todo esto yo lo analicé durante el golpe de Estado. De hecho, la CIDH, la Comisión de Derechos Humanos Interamericana, recogió mi análisis. De hecho, me pidió los datos que contrastó, la base de datos que recogí, y las incluyó en su informe, en el informe oficial del golpe de Estado en Bolivia. Y a esto hay que sumarle, y esto es de grandísima, tremenda importancia, que Facebook reportó en septiembre de 2020 que una empresa de Estados Unidos llamada CLS Strategies fue contratada para crear cuentas falsas y hacer campañas de desinformación tanto en Facebook como en Twitter, pero evidentemente esa empresa también fue contratada para crear estas cuentas falsas en Twitter, ¿no? Y lo más llamativo de todo esto es que la empresa no solamente fue contratada por el gobierno golpista de Bolivia, evidentemente trabajó durante el golpe y antes del golpe, pero también trabajó contra los gobiernos de México y de Venezuela. Y de hecho, la cuenta, antes era anónima, pero es como la cuenta troll que recibe más retweets para atacar al gobierno de México, es una cuenta llamada Tumbaburros, que precisamente durante la semana del golpe en Bolivia, durante la segunda semana de noviembre de 2019, su cuenta creció 100.000 seguidores en una semana, exactamente igual que las cuentas golpistas de Bolivia. A todo esto hay que llamar la atención que al día siguiente de este reporte de Facebook, la empresa CLS Strategy eliminó de su página web los perfiles de Juan Cortiñas y de Mark Feyerstein, que eran los responsables de sus acciones en América Latina. De tal manera que el elemento más grave de todo esto es que Mark Feyerstein fue funcionario de la OEA para Estados Unidos y también fue Principal Advisor o un asesor principal de la USAID, que es como la agencia de cooperación internacional de la cual dependen los fondos que recibe la NED, la National Endowment Democracy, que financia varios agentes locales en Bolivia que apoyaron el golpe de Estado, entre ellas la Fundación Fides, la agencia de noticias con origen también ultracatólico, que apoyó y estuvo cubriendo con noticias falsas este golpe de Estado, ¿no? Entonces, no solamente es grave que esta persona tuviera una relación con el gobierno de Estados Unidos, sino que el gobierno de Biden actualmente volvió a digamos, contratar a Mark Feyerstein como el principal asesor para la USAID para América Latina, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo no solamente que hubo impunidad en estas acciones en redes sociales, sino que incluso tuvieron premio, ¿no? Alguien que participó en un golpe de Estado es nombrado alto cargo en la relación con los países de América Latina por parte del gobierno de Estados Unidos.
Esta noticia sí se conocía. De hecho, cuando se conoció esta noticia, la ministra, creo que de Comunicación, en su momento dio una rueda de prensa diciendo que sí se firmó un contrato, pero que nunca se pagó a esta empresa de Estados Unidos. De hecho, yo estos contratos, antes de que saliera la noticia, yo los publiqué en hilos porque esta empresa ya había trabajado apoyando el golpe de Estado en Honduras o el fraude electoral de Peña Nieto en el 2012. Digamos que tiene un historial largo en América Latina y en otros países del mundo, y de hecho fue bastante escandaloso. Otra cosa que en Bolivia hay un cerco mediático y no se le, digamos, la mayoría de medios tienen una vinculación de una manera o de otra de financiación por parte de los Estados Unidos, y como te decía, la empresa Fides, la financiación que recibe, igual que muchos organismos que participaron durante el golpe de Bolivia, es a través de subvenciones de la NED, de la National Endowment Democracy, como hace en otros países de América Latina, porque en realidad la NED, digamos, aparece en el momento durante el gobierno de Reagan, cuando estalla el escándalo del gasto de dinero público para pagar a paramilitares en Nicaragua. Esto es un escándalo en Estados Unidos y a partir de ahí se crea la NED, que hace este tipo de funciones de contratar agentes locales. Y por ejemplo, otro caso, es decir, hay muchos, ¿no? Pero si recordáis, la organización Ríos en Pie también tiene financiación de la NED, Yanis Vaca, que organizan teóricamente una organización ecologista, pero que al final acaba poniendo memes con la imagen de Evo Morales y el bigote de Hitler, o aparece en todas las entrevistas diciendo que no hay ningún golpe de Estado, que es una movilización de la ciudadanía. Pero ninguna de estas entrevistas en medios internacionales como la CNN o su visita a la OEA cuenta que la casa de la hermana de Evo Morales fue incendiada y su hermana torturada, igual que el hermano del presidente del Congreso de Diputados también fue secuestrado, torturado, quemado la casa, y con llamadas de si no renunciaba a los cargos, pues lo asesinaron, ¿no? Entonces hay muchas cosas que no se han contado, que es el único mecanismo para que en el exterior o digamos donde los grandes medios cuentan o ocultan esta información, puedan seguir diciendo que no hubo un golpe de Estado, ¿no? Cuando el que conoce la realidad sabe el terrible golpe de Estado, el motín policial que permitió a grupos paramilitares hacer todo tipo de tropelías, y que tanto la policía con su motín que permitió todo esto, como la petición del ejército a que renunciase Evo Morales, pues en toda regla es un golpe de Estado con apoyos de organismos locales o organismos externos, ¿no? Creo que uno de los principales elementos es que se financie organismos puramente golpistas, y entre ellos también está la Fundación de Medios de Comunicación de Bolivia, que también tienen financiación y que junto a Fides y otros medios de comunicación con financiación de Estados Unidos son los responsables de Bolivia Verifica, del verificador que es partner de Facebook, que realmente no hace correctamente su labor. Incluso emitía, por ejemplo, pusieron que era una noticia falsa, un youtuber de México que decía que había un motín de las Fuerzas Armadas, y dijeron que esa noticia era falsa, cuando a todas luces fue una realidad. O incluso una acción que no le correspondía era difundir discursos de Vargas Llosa en diferentes televisiones de América Latina, diciendo que no hubo un golpe de Estado, sino que hubo un auténtico fraude. Pero como podemos recordar, son varios los medios de comunicación internacionales o los centros de investigación independientes que demostraron que el informe de la OEA no se sustenta de ninguna manera. Pero hay un dato mucho más relevante para los que no sabemos de matemáticas, que es que en ese informe de la OEA hubo 68 colegios electorales que fueron apuntados como que fueron colegios electorales donde hubo fraude electoral. La realidad es que en el gobierno en las elecciones con Lucho Arce como candidato, el MAS sacó más votos en todos esos 68 colegios electorales que en el supuesto fraude. Entonces, ¿cómo va a haber un fraude si hubo más votos
todavía que en la anterior. Es decir, la lógica dice que no hubo ningún fraude, como así lo atestiguan las matemáticas, ¿no? Entonces estamos ante una orquestación internacional, tanto de medios de comunicación como de agentes locales, que supuestamente defienden la democracia, la ecología y un montón de elementos más, pero si analizamos, como yo hice, las acciones que se gestionan en redes sociales o en otros ámbitos, pues estamos ante una orquestación que apoyó el golpe militar y que yo creo que Estados Unidos tiene un papel importante. Y además en Facebook hubo un grupo muy numeroso, creo que había unos 400.000 miembros, y que la secretaria de Valverde, el periodista relacionado con la CIA que participó apoyando el golpe y bueno, que ya tiene un historial bastante completo, digamos que su secretaria dijo que era en alguna entrevista que era la promotora de ese grupo de Facebook. Si analizamos quiénes son los administradores de ese grupo de Facebook, tanto páginas como personas, pero casi todos son páginas que administran ese grupo, todas, sin excepción, estaban administradas desde los Estados Unidos. Toda esta información la ha ido reportando durante el golpe y posteriormente al golpe. Y para terminar, hay una cosa tremendamente llamativa, y es que esta cuenta que yo te decía que era de un veterano de los Estados Unidos, del ejército, llamado Luis Suárez, The Intercept, que es un medio anglosajón, escribió un artículo donde se filtraron la llamada del ministro golpista de Defensa a paramilitares de Estados Unidos, y el que traducía la conversación era este Luis Suárez, que es el veterano de los ejércitos de los Estados Unidos y que ponía miles y miles de tweets con los hashtags, digamos, atacando al gobierno que ganó en las elecciones de Evo Morales y a los movimientos de golpe, ¿no? contra militantes del MAS, autoridades, familiares, y digamos que no contaron todas estas tropelías que se hicieron y que acabó pues con un golpe donde acabó gobernando quienes sacaron solamente un 4% de los votos. Esto en ninguna democracia se entiende, y solamente con una campaña de desinformación masiva y con un bloqueo comunicativo en los grandes medios de comunicación, pues es la única posibilidad de que alguien pueda sustentar o creerse que hubo un fraude o que no hubo un golpe de Estado, como así fue en Bolivia. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.